Cordial saludo, mi nombre es Ana Carolina Zafarán Cardona, estudiante de la Universidad UNAD del programa profesional en seguridad y salud en el trabajo. Estaré realizando la tarea número 6 del curso de biología celular y molecular. Mi tutora es Diana Licete Giraldo. El código del curso es 151009, grupo 110. Para esta actividad debíamos escoger un tema de los que fueron planteados, el cual yo escogí el número 3, que es el ciclo celular. Me estaré apoyando un poco en este dibujo, en este material, el cual me parece claro, contiene lo que es el dibujo y lo que sucede, la descripción de lo que sucede en cada fase. ¿Qué es el problema? Vamos a hablar un poquito de lo que es la relación del cáncer con el ciclo celular. En contexto, el ciclo celular nosotros podemos compararlo un poco con el ciclo de la vida, que es nacer, crecer, reproducir y morir. Igual pasa en las células, ellas nacen, crecen, se reproducen y en algunas ocasiones mueren. Para entender el ciclo celular es importante entender en qué consiste lo que es la mitosis y lo que es la meiosis. Esta es la forma como una célula se reproduce y da origen a otra célula. La mitosis es exclusiva de todas las células somáticas, como lo es la piel, la sangre, los huesos, el corazón, etcétera, muchas más. Y la meiosis es exclusiva de las células germinales. Son las células sexuales que dan origen a otra vida. En los hombres contienen uno, que es el espermatozoide, y en las mujeres lo que son los óvulos. Entonces, la mitosis, esta es una división muy importante porque a partir de ahí se van a producir lo que son células nuevas, células hijas con las mismas características, la misma información genética de la célula madre. Y es importante porque de ahí crecemos y de ahí se reemplazan células que se han ido desgastando y hacen el mismo trabajo que hacía la célula madre. Entonces, ¿por qué las células pasan su mayor tiempo en la interfaz? Para la célula iniciar su proceso con la interfase, esta es la que ocurre antes de la mitosis, la célula va a pasar su mayor parte de tiempo en esta. Un ejemplo, si las células demoran 22 horas en su proceso, 20 horas va a durar en el proceso de interfase y 2 horas en el proceso, en la fase de la mitosis. Como esta fase es tan larga, se divide en tres, que es la fase G1, la fase S y la fase G2. Entonces, las células pasan su mayor parte del tiempo en la interfaz porque es en este periodo que van a llevar a cabo diversas actividades que son cruciales para su funcionamiento y para la preparación de lo que es la división celular. Entonces, ¿qué ciclos se llevan a cabo en esta etapa? En esta etapa se llevan a cabo los siguientes ciclos, que son en la interfase el ciclo G1, S y G2, de ahí pasan a la fase de lo que es la mitosis, que fase de la mitosis que empieza en la profase, metafase, anafase, telofase y citocínesis. Entonces, en la fase G1, que es esta, aquí vemos el dibujo de la fase G1. Esta es donde la célula se encuentra en crecimiento. Esta está creando moléculas, está creando proteínas e incluso algunos organelos intracelulares. ¿Sí? De ahí se pasa a lo que es la fase S, que es esta. Ya ha crecido un poquito.
En esta fase S empieza a duplicarse. Es importante porque cuando la célula haga una copia de su material genético, a cada una se pasa a la fase G2. Entonces, en esta fase, empieza a duplicarse, a crear una copia de lo que es su material genético. De ahí se pasa a la fase G2. En la fase G2, aquí la célula empieza de nuevo a crecer. ¿Sí? Ya vemos cómo va en esta. Empieza la célula de nuevo a crecer, a seguirse preparando para lo que viene, que sería la división celular. En esta fase se revisa lo que es el material genético, lo que se duplicó en la fase S, que esté en buen estado para que en un futuro no vayan a formar células cancerosas. Entonces, esta es la que se encarga, que es la G2, de revisar que la fase S haya quedado bien. Entonces, el cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control, ¿sí? Y se diseminan hacia los tejidos en desorden. Entonces, esto crea lo que serían tumores y de ahí es donde se produce el cáncer. También se pasa, luego de aquí se pasa a la profase. En la profase, miremos el dibujo, desaparece el núcleo y empieza a desaparecer la membrana. Ya no va a tener el mismo orden, ya desapareció la membrana que es esta. Desaparece la membrana nuclear, la cromátida se condensa, como vemos acá, y aparecen los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas. Luego de ahí se pasa a la fase que es la metafase. Miremos, en esta los cromosomas se alinean, como vemos aquí, están alineados en plano ecuatoriano de la célula y se forma completamente lo que es el uso acromático. Seguimos con la anafase. Miremos cómo va el dibujo en la anafase. En la anafase, las cromátidas hermanas de los cromosomas se separan y cada juego emigra, como vemos aquí. Ya aquí hubo la separación y cada uno emigra hacia los polos opuestos de la célula. De ahí sigue lo que es la telofase. Miremos cómo se ve la telofase, que en esta empieza a aparecer lo que es las envolturas nucleares y los núcleos en la mitad de la célula. En la mitad de la célula aparece una microfibra que terminará en la citocinosis por dividir a la célula madre en 2 células hijas con el mismo material genético. Ya aquí ocurre lo que es la división prácticamente. De ahí sigue con la última, que es la citocinesis, que en esta es cuando significa ya como tal lo que es la división del citoplasma en 2, dejando en cada célula un núcleo de 46 cromosomas cada uno, ¿sí? Entonces esto es todo lo que ocurre en lo que sería el ciclo celular. Entonces, la relación del cáncer y una célula y las células, el ciclo celular, es cuando una célula con muchas alteraciones en su ADN no realiza la apoptosis, radica en la pérdida del control en el ciclo celular y la capacidad de las células cancerosas para evitar la muerte celular programada. Nosotros miramos que en el ciclo G2, este se encarga de revisar lo que pasó acá y controla las células cancerosas. Ahora, ¿qué tal que esto no sucediera? Hubiera un mayor descontrol. Entonces,
las células, cuando empiezan a crecer de forma descontrolada, van formando tumores, que estos son los que se convierten en cáncer. En general, el cáncer se desarrolla cuando las células del cuerpo comienzan a crecer descontroladamente y se acoplan creando lo que serían tumores, ¿sí? Entonces, si una célula no pudiera pasar por la interfase, que es la primera, si una célula no pudiera pasar por la interfase, tendría consecuencias muy significativas. Representaría lo que es la falta de crecimiento y una preparación inadecuada, lo que es la falta de recopilación del ADN, lo cual es crucial, que se presenta en la fase S. Se presentarían, no se duplicarían lo que es el material genético, y las células fijas resultantes tendrían la mitad del ADN requerido, no tendrían una copia igual, no tendrían el mismo ADN que se requiere. Esta exposición en mi programa, en mi carrera académico, me parece muy importante, muy crucial, porque a partir de puedo ver e identificar muchas enfermedades que se relacionan con el ciclo celular y se pueden evitar. Uno puede ser la exposición a agentes químicos. En entornos industriales, los trabajadores pueden estar expuestos a sustancias químicas que afectan el ciclo celular. Entonces, comprender cómo funcionan las células y cómo responden a sustancias es esencial para evaluar los riesgos y establecer medidas de control para proteger lo que es la salud de los trabajadores. Entonces, eso ocurre en el ciclo celular con relación al cáncer. Espero haber sido clara. Muchísimas gracias. Chao.